¿Qué tal? Bueno, en este video voy a hablar sobre la asociación que se ha visto que presenta el sobrepeso y obesidad con el desarrollo de complicaciones y de hospitalización que presenta en personas que presentan COVID-19. Entonces, como sabemos, en la actualidad estamos viviendo una pandemia en el que ha generado diversos problemas en la salud pública, así como también problemas económicos y de mortalidad que ha presentado este virus en las personas infectadas. Sin embargo, también en los últimos 10, 20, 30 años se ha visto un evento aumentado en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, que como sabemos es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Así como es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, tales como hipertensión y diabetes, también es un factor de riesgo para la mortalidad y hospitalización en aquellas personas que son infectados por COVID-19. Bueno, primeramente vamos a citar un estudio en el que se analizan 4.100 personas que presentaban esta infección, en el que se vio que la hipertensión, obesidad y diabetes de manera conjunta tenían un mayor riesgo de mortalidad comparado con aquellas personas que no presentaban estas enfermedades. Bueno, aquí vemos dos tablas en el que en la parte izquierda se muestra el riesgo de mortalidad y en la parte derecha el riesgo de hospitalización. Como vemos aquí en el recuadro rojo, se observa que la obesidad presenta un factor de riesgo para la mortalidad en estas personas que presentan COVID-19. Sin embargo, la obesidad en conjunto con otras enfermedades tales como hipertensión, diabetes, de manera conjunta presenta una mayor probabilidad de que esas personas presenten mortalidad. Por otro lado, tenemos aquí en la parte derecha el riesgo de hospitalización que presentan estas personas y observamos los mismos resultados en el que la obesidad por sí sola ya tiene un riesgo para ser hospitalizados para el desarrollo de complicaciones de estas personas, así como también acompañado con otras enfermedades tales como diabetes e hipertensión, aumenta, así como también al estar presente diabetes, hipertensión y obesidad, aumenta aún más. Entonces hay que resaltar que la obesidad se encuentra acompañada con diferentes enfermedades, ya que como mencionamos es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, tales como hipertensión y diabetes principalmente. Esta magnitud de este problema de la obesidad en el riesgo de complicaciones y en el riesgo de mortalidad en aquellas personas que presentan COVID-19 es aumentado. De igual manera, aquí vemos otro estudio realizado en México en el que se analizaron 51.633 personas, en el que se observó de igual manera que la obesidad también tiene un impacto negativo en el desarrollo de complicaciones y de mortalidad en personas que presentan COVID-19. Así como mencionamos estos dos estudios, hay una gran cantidad de estudios en la actualidad recientes de diversos países que muestran esta asociación entre que un mayor aumento de adiposidad está asociado con un aumento en el desarrollo de complicaciones y de mortalidad, tal como vemos aquí los diferentes estudios que utilizan el IMC. Sin embargo, el IMC muchas veces no es un resultado confiable, que no toma en consideración la cantidad de músculo que presenta una persona y por lo que una persona de alto contenido de músculo puede ser erróneamente clasificado como sobrepeso o obesidad. Entonces, una de las medidas mayormente utilizadas que predice el riesgo cardiovascular es la circunferencia de cintura, tal como este estudio en el que encontró que aquellas personas que presentaban una circunferencia de cintura mayor presentaban un riesgo de mortalidad y de complicaciones en aquellas personas que presentan COVID-19. Entonces, desde aquí ya vemos que el tejido adiposo tiene un impacto desde el desarrollo de enfermedades crónicas tales como diabetes y hipertensión, así como también en las complicaciones y mortalidad dentro del COVID-19. Sin embargo, ¿cuál es el efecto que presenta este tejido adiposo y este desarrollo de enfermedades? Bueno, como sabemos, el tejido adiposo no solamente tiene su función de almacenar energía en forma de triglicéridos tal como antes se creía, sino que en la actualidad ya se conoce ampliamente que el tejido adiposo es un órgano endocrino en el que sintetiza y libera diversas proteínas que tienen un efecto en el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas y de grasas. Entonces, primeramente tenemos que ver el tejido adiposo. Que una persona entre mayor consumo energético tenga, así como también este sea acompañado con un menor gasto energético, el tejido adiposo tiende a expandirse. Entonces hay dos tipos de crecimientos. El tejido adiposo puede hipertrofiarse o puede tener un crecimiento hiperplásico. El crecimiento hiperplásico es en que las células se van dividiendo y el crecimiento hipertrófico, las células van creciendo en talla solamente. Entonces mayoritariamente se ha visto que el crecimiento hipertrófico está asociado con el desarrollo de enfermedades, ya que el crecimiento hipertrófico, es decir, el de la talla, se ve acompañado con una vascularización baja, por lo que estas células tienen un suministro insuficiente de diversos nutrientes, así como también de oxígeno, lo que genera una hipoxia, lo que genera un estrés, por lo tanto un desbalance metabólico generando diversas proteínas, lo que afecta al sistema inmune y otros sistemas, generando diversas enfermedades tales como diabetes debido a la resistencia a la insulina, citotoxicidad,
en diferentes receptores de diferentes células, así como también un aumento de la gluconeogénesis generando una hiperglicemia y un aumento del colesterol de muy baja densidad debido a la cantidad de ácidos grasos libres liberados hacia la circulación sanguínea. Entonces aquí vemos cómo es que el crecimiento hipertrófico genera un estrés debido a la insuficiente aporte de nutrientes y oxígeno, lo que sintetiza y libera diversas proteínas llamadas adipoquinas, citoquinas y quimoquinas. Estos tres grupos de proteínas generan cambios en el sistema inmune, por ejemplo, un aumento de los macrófagos M1, células T, células B, neutrófilos y mastocitos, lo que genera un ambiente proinflamatorio, así como también una disminución de las células que están involucradas en un proceso antiinflamatorio, tales como células TH2, macrófagos M2, así como también las células T reguladoras. Entonces esto cambia desde un ambiente antiinflamatorio hacia un ambiente proinflamatorio debido a la disminución que presentan estos cambios de estas células del sistema inmune, causando una disminución de aquellas interleucinas involucradas en procesos antiinflamatorios tales como interleucina 4, 5, 10, 13 y 33, y aumentando aquellas proteínas que aumentan el sistema inmune, tales como la proteína quimotrayente de monocitos 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interferón gamma. Este balance del sistema inmune de proinflamatorio e inflamatorio se ve alterado por lo que pasa el organismo de un estado antiinflamatorio hacia un estado proinflamatorio, lo que genera el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces aquí vemos otra imagen en la que se muestra que, como mencionamos, el tejido adiposo es el principal reservorio de energía en forma de triglicéridos. Entonces los triglicéridos, como sabemos, está formado por una molécula de glicerol, 3 ácidos grasos y un grupo fosfato. Entonces este tejido adiposo, al estar en un estado de estrés, entra en un estado de lipólisis, es decir, estos triglicéridos son destruidos hacia sus componentes principales y son liberados hacia la circulación sanguínea, los cuales el glicerol y ácidos grasos libres se encuentran en sangre. Entonces los ácidos grasos libres, primeramente se ha visto que estos ácidos grasos presentan un efecto citotóxico en diferentes receptores, tales como receptores de la insulina, así como también tienen un impacto en la síntesis y liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas, lo que presenta una alteración en el metabolismo de la glucosa, generando hiperglucemia, ya que las células no perciben esta glucosa debido al daño que ha ocasionado los ácidos grasos libres hacia los receptores, lo que estas células, como no perciben glucosa, generan otras vías para la producción de glucosa para que pueda ser absorbido por parte de las células. Y una de estas vías es la vía de la gluconeogénesis, en la que se utilizan sustratos que no son de glucosa para la producción de glucosa, tales como diferentes aminoácidos, así como también de glicerol. Entonces, como mencionamos, los triglicéridos están compuestos por glicerol, que son liberados hacia la sangre, y estos son utilizados por el hígado para la producción de glucosa. Entonces, hay un aumento de la resistencia a la insulina, hay un aumento de la hiperglucemia. Entonces, esto desencadena la diabetes. De la misma manera, el tejido adiposo por sí mismo se ha visto que en personas obesas o con sobrepeso se expresan diferentes proteínas membranales, tales como la enzima convertidora de angiotensina 2, DPP4, TMPRSS2 y furina, que se encuentran en la membrana celular, y se ha visto que el virus del COVID-19 utiliza estas proteínas para entrar hacia la célula y utilizar la maquinaria genética para la producción de este virus, tal como un estudio en el que participaron 5.457 pacientes que presentaban COVID-19, que mostraron que la obesidad aumentaba significativamente los niveles de enzima convertidora de angiotensina 2 en sangre, el cual se vio que aquellas personas que presentaban esta obesidad tenían una expresión elevada de esta proteína AC2, por lo que COVID-19 tenía una mayor capacidad de entrar a estas células e infectarlas. Entonces aquí vemos la diferencia que hay entre el tejido adiposo sano y el tejido adiposo de una persona obesa, en el que, aunque el desarrollo de obesidad es de origen multifactorial, uno de los principales factores es un aumento en el consumo calórico y una disminución en el gasto energético. Entonces aquí vemos que un tejido adiposo de una persona que sufre de obesidad tiene un incremento de estas proteínas que mencionamos, que son utilizadas por el COVID para poder infectar estas células, tales como el AC2, DPP4, furina y CD147. Entonces el tejido adiposo sirve como un reservorio de COVID-19 en aquellas personas con sobrepeso y obesidad, por medio de la expresión de estas proteínas que se encuentran en la membrana celular. Esto se traduce a resultados negativos o una alta mortalidad en estas personas que presentan COVID-19. De igual manera, todo este efecto inflamatorio, este círculo vicioso que se está formando, ya que
Como mencionamos, hay un aumento de la producción de proteínas proinflamatorias. Esto genera la atracción de diferentes células del sistema inmune, lo que a su vez genera aún más producción de proteínas proinflamatorias, creando este círculo vicioso de inflamación, crea disfunción endotelial asociado con la formación de placas ateroscleróticas, en el que interesantemente se ha visto que todas las células que se encuentran las placas ateroscleróticas, tales como células endoteliales, monocitos macrófagos y células del músculo liso, expresan una proteína llamada furina, que como mencionamos, la furina es una de las proteínas que se expresan altamente en el tejido adiposo en personas con obesidad, que es utilizado por el virus para que ésta pueda infectar estas células. Entonces se ha visto que los niveles en la expresión de furina se encuentran correlacionados con la formación de placas heterogénicas, en el que recientemente ha sido revelado que la expresión de furina en el endotelio vascular promociona la actividad de diferentes proteínas que están involucradas en la adhesión de monocitos, y como también los procesos inflamatorios, tales como la transmigración de las células inmunes, creando aún más inflamación. Entonces hay un aumento de la inflamación y daño vascular endotelial. Sin embargo, esto no es totalmente nuevo, en el que el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto negativo en personas que se encuentran infectadas por diferentes virus, en el que se ha visto que ratones obesos inducidos por una dieta alta en grasa o por una deficiencia en el receptor de leptina, se ha visto que presentan una respuesta inmune dañada al ser infectados por el virus de la influenza. Así como también se ha visto que aquellas personas que presentaban sobrepeso u obesidad que fueron vacunadas con influenza presentaban el doble de riesgo de desarrollar influenza, así como también de desarrollar los síntomas asociados con esta infección, comparado con aquellas personas que presentaban una adiposidad normal. Esto indica que la obesidad disminuye la respuesta inmune observada en adultos sanos después de la vacunación. Esto quiere decir que, a pesar de que en la actualidad ya tenemos una vacuna, no solamente tenemos que pensar en que las personas sean vacunadas, sino que todavía se encuentra presente el sobrepeso y la obesidad, ya que estos, además de ser un factor de riesgo para el desarrollo de diferentes enfermedades crónicas, tales como hipertensión, diabetes, los cuales se encuentran en alta prevalencia en nuestro país, también este sobrepeso y obesidad, como se ha observado en estudios anteriores con otros virus, tales como la influenza, también puede tener un impacto en la eficacia que presenta la vacuna, por lo que es necesario desarrollar campañas en las que motiven a las personas a tener una alimentación sana, así como también en realizar actividad física con el propósito de disminuir los índices de obesidad, ya que, como vimos, es un factor de riesgo tanto para el desarrollo de enfermedades crónicas, así como también el desarrollo de complicaciones y de mortalidad en pacientes que presentan COVID-19.